médico que no esté dispuesto a dar un servicio en cualquier hora y en cualquier momento y a cualquier ser humano, que deje esta vaina. Bueno. Porque el talento debe ser utilizado para el bien de la humanidad. Yo puedo ser excelente, yo puedo ser muy buena, pero si mi talento yo no lo pongo al servicio de la humanidad, no sirve para nada. Bueno, ojalá y piensen así todos los médicos que dedican su vida a este trabajo y que hemos visto que todo ha cambiado, se han convertido los pacientes en clientes, ¿verdad? Y yo creo que esa cuota de servicio tenemos que fomentarla en todos los médicos de nuestro país. Bienvenida, doctora Ana Robles, a la revista 110, hoy miércoles de salud. Gracias por estar con nosotros. Siempre es un honor para mí, siempre es un honor. Doctora, entonces, volvemos a hablar del cerebro hoy. Sí. Pero vamos a entrar como en un campo que para mucha gente parece como ciencia ficción. Sí, así pero que es como la tendencia, ¿no? Hacia dónde se dirige eso. Primero quizá que la gente entienda cómo funciona el cerebro. Sí. Y después entonces entremos un temita ahí parecido a la neurociencia. ¿Qué le parece? Me parece, doctor, me parece. Mira, el cerebro es una máquina extraordinaria y es la máquina más extraordinaria que existe en el universo. ¿Y cómo funciona? Entender cómo funciona el cerebro es entendernos a nosotros mismos. Y esto viene de la máxima antigua que decía, conócete a ti mismo. Pero ¿por qué yo le estoy diciendo todo esto? Porque a propósito de lo que hablamos con relación a la inteligencia artificial y defendiendo la inteligencia artificial y entendiendo nuestros cerebros, si lo comparamos, el cerebro es una máquina extraordinaria que funciona como el super ordenador que existe. Y apenas pesa 1,5 kilos comparado con el peso que tienen esas grandes computadoras que se necesitan para realizar programas tan importantes como el ChatGPT que todos conocemos. Tiene más de 86,000 millones de neuronas y esas neuronas se interconectan entre sí con un mecanismo que se llama las sinapsis y estas son capaces de mezclarse entre sí y producir más de 1,000 millones de billones de sinapsis. ¿Y qué somos los neurocientistas? Yo me voy a incluir, porque es que existimos diferentes niveles de neurocientista y el neurocientista es el médico que estudia el cerebro y cómo funciona el cerebro. Así. Existe. Y el resto del sistema nervioso. El cerebro y el resto del sistema nervioso. Pero mire, doctor, ¿qué pasa? Hay neurocientistas que trabajan analizando el cerebro desde la parte externa, porque si nosotros tumbamos un paciente en una máquina de resonancia magnética o de funcional o no, nosotros vemos cómo funciona ese cerebro desde afuera. Pero existen niveles de neurocientistas, somos como las muñecas rusas, que tú sacas uno, otro, que trabajan a otros niveles. Hay neurocientistas que trabajan con los cerebros de los animales y eso nos permite ver especies menores para nosotros poder conocer más el cerebro, cómo funciona realmente. Y como usted sabe, si nosotros no conocemos primeramente cómo funciona el cerebro de esas especies animales más pequeñas, eso nos da luz para estudiar nuestro cerebro. Entonces, mira, es otro grupo de neurocientíficos, y anteriormente, 50 años atrás, nunca se había avanzado más en el estudio del cerebro que desde la década del cerebro, que fue en los años 80, 90, y que ahora en los últimos 10 años es que se ha avanzado, porque anteriormente necesitábamos tener un cerebro disecado en una mesa de disección para nosotros estudiar bien lo que es. Y ahora se estudia con neuroimagen, con neuroimagen, electroencefalografía y mucho más con electromagnetografía. Por eso es que te dicen a ti, cuando tú piensas en tal cosa o tú estás triste, eso se trabaja en tal parte del cerebro. El cerebro es la máquina que procesa, la máquina perfecta biológica que ha sido creada gracias a la evolución del ser humano. El cerebro se desarrolla
por nuestra cultura, por nuestro ambiente, por todo lo que nosotros hacemos. Así como se alimenta la inteligencia artificial con muchos elementos, así el cerebro se alimenta y ha evolucionado a través de la historia y a través de la vida biológicamente, y esta evolución es lo que nos ha permitido tener los cerebros que tenemos ahora. Doctora, de orden, como dicen por ahí, en el caso de un cerebro, el cerebro, vamos a decir que es igual a una computadora. Así es, más. La memoria es el disco duro. La memoria es parte del disco duro. Por eso vamos a llegar, pero la memoria es una función. Sí, una Pero, función. por ejemplo, y eso yo quiero que usted haga una notica, porque vamos a hacer un programa, doctor, un día de la memoria. De la memoria. Que no es lo mismo que el cerebro, porque aquí estuvimos viendo casos de personas, yo mismo le decía a una persona ayer, yo entiendo que mi memoria a largo plazo, en mi caso, es peor que la memoria a corto plazo. Yo hay cosas que debiera recordar de mi infancia que no recuerdo, y veo que hay personas que dicen a ti, se acuerdan de sus nombres de sus vecinos uno por uno, de sus compañeros uno por uno, de sus profesores uno por uno. Y alguien me dijo, no, espérate, que eso también es que hay personas que no tiene que ver con la memoria, sino que en el momento que tú no le prestaste la atención necesaria a ese tipo de cosas porque tú estabas en otra cosa. Entonces, la memoria es un tema sumamente importante, pero te voy a decir, cuando nosotros recordamos parte de nuestra experiencia emocional, si la sentimos. El hipocampo y todo el sistema límbico actúan de una manera tal que tú solamente recuerdas lo que te impacta y lo que te emociona. Si en el pasado tú tuviste una experiencia positiva, lo que fuera, ese hecho es posible que el cerebro nunca lo olvide. Pero vamos a ir, dígame. Pero antes de eso, doctora, para poder entonces seguir trabajando, porque la inteligencia artificial, ¿verdad? Algo que está llamando a todo el mundo, Sí. y la gente está pensando si las máquinas van a ser más inteligentes que el hombre, cuando las computadoras están diseñadas en función de lo que es el hombre, Sí. en función de lo que es su cerebro. Sí. Incluso hasta cuando hablamos de las memorias. Sí. O sea, nosotros tenemos una memoria RAM, ¿verdad? Que es lo que la computadora tiene, que es la que está ahí adelante, afuera, con la que estás trabajando, y un disco duro, donde hay almacenado una cantidad de información. Así es. Después, usted que va a explicar cuál es la memoria RAM y cuál es la memoria, el disco duro, donde No, pero están archivadas exacto. esas experiencias, esas vivencias. Antes que eso, nosotros tenemos que decir cosas más importantes y básicas. Lo primero es que tenemos que conocer la estructura realmente para conocer el funcionamiento. Entonces, cuando ya yo les hablaba de lo que era el conjunto de neuronas, cómo se interconectan, y esa interconexión se llama sinapsis. ¿Qué hacen las sinapsis? Las sinapsis son los puntos en los cuales se procesa todo el aprendizaje y todo el conocimiento. Entonces, esa cantidad de sinapsis, Son como una colita, una estrellita, la una unión puntita entre que una y salen otra entre una y exacto. otra. Pero que ya un neurocientista, por eso yo quería seguir en esa tónica, hay otros que estudian estructuras más pequeñas, un nivel más pequeño, que son las moléculas, y dentro de esas moléculas los neurotransmisores y las estructuras que abren y cierran esa cantidad de sustancia que hace que se transmita el conocimiento y todas las funciones y que se mantenga y todas las funciones cerebrales. O sea, si nosotros no sabemos que existe esa estructura molecular con la sinapsis, con los neurotransmisores, que son las moléculas pequeñas y siguen siendo, mira, las neuronas son milésimas de milímetros que tienen. Y entonces también esos neurotransmisores, a su vez, van a organizarse y van a formar lo que se llaman circuitos. ¿Y qué son esos circuitos? Si nosotros no conocemos lo que es un circuito cerebral, jamás vamos a poder entender cómo se procesa la memoria, que necesariamente tiene que ver y ir de la mano con el aprendizaje.
Entonces, con relación a todos los circuitos, nosotros tenemos esos circuitos que son los que van a procesar la velocidad, la calidad de la transmisión y de la información entre las neuronas. Entonces tenemos varios circuitos cerebrales, circuitos de recompensa, muchos circuitos que modulan diferentes funciones a nivel cerebral. Entonces, una de las funciones más importantes que nosotros tenemos es la memoria. Y la memoria, hay diferentes tipos de memoria. Y otra cosa muy importante que nosotros debemos dejar aquí en este escenario es que muchos preguntan, doctora, ¿y el aprendizaje memorizado es importante? Porque la tendencia actual es que no memoricemos y eso es absurdo. Nosotros necesitamos, para poder desarrollar un aprendizaje, memorizarlo y practicarlo. Pero de hecho una computadora que maneja inteligencia artificial, exacto, sí, lo que hace es practicar, porque es mucha información que va llegando, sí, y ella va entonces construyendo sobre eso. Entonces fíjate una cosa, ¿qué es lo que es la inteligencia artificial? Es un tipo de estructura el cual tú necesitas darle todo ese tipo de información para nosotros crear una estructura que se parezca al organismo y que sea capaces de aprender e incluso el lenguaje para hablar. Y si filosóficamente tú preguntas, ¿cuál es la diferencia entre un primate, entre un mono y un ser humano? Y tú comparas a aquel niño de la selva que fue criado con chimpancés, y nace y crece y adopta todas esas costumbres del chimpancé. ¿Tú sabes cuál es? ¿Tú lo podrías catalogar como Homo sapiens o tú lo podrías catalogar como un mono? ¿Cuál es la diferencia, doctor? El lenguaje. El lenguaje. Definitivamente es el lenguaje, como desde que los griegos nos informaron y nos enseñaron que cuando Zeus nos creó y le dio a Prometeo, Areteo, le dijo, usted cree los animales y usted cree el hombre, y la diferencia estuvo entre ellas el lenguaje, la bipedestación, el tipo de alimentación y una serie de cosas. Doctora, pero esto hay que organizarlo para que la gente lo entienda completo, y nosotros también. Sí. O sea, la neurociencia, podríamos decir que tiene varias ramas. Sí. O sea, que hay diferentes estudios que hacen la neurociencia. Hay gente que se dedica más a una cosa que a la otra. Así es. Los como yo le dije al doctor Jacín una vez, neurocientista, el neurocientista va a depender, y no es neurociencia, sino neurociencias, porque eso se estudia el cerebro a diferentes niveles, como ya yo le dije. O sea, hay neurocientíficos que lo que te estudian es el cerebro de los peces, el cerebro de los ratones, etcétera, 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 para nosotros poder conocer la función del cerebro. Hay neurocientíficos... Pero cuando hacen eso también buscan temas de memoria. No, pero es que ahí se estudia. Exacto, pero ya actualmente todo lo que se está haciendo de la memoria se está haciendo en humanos y se está haciendo con máquinas. ¿Por qué? Porque cuando tú tumbas un paciente en una máquina, en un gran laboratorio para estudio del desarrollo del cerebro, tú te vas a dar cuenta que cómo funciona el cerebro. Las máquinas que nosotros conocemos de resonancia magnética, incluso la electromagnetografía, que es adicional para poder estudiar bien el cerebro, te dice cómo el cerebro funciona. Cuando un área del cerebro está funcionando más, automáticamente la máquina te muestra cómo el flujo cerebral va a esa área para llevar el oxígeno y los nutrientes que se necesitan para mantener esa área. Esa es una forma también de que el cerebro economiza energía, economiza ATP, porque en las áreas que están menos funcionantes y que se están utilizando menos, llega el flujo sanguíneo es menor. Bueno, doctora, yo creo que si usted pone una tienda de reparación de computadoras, usted va a poner a hacer muchas cosas bien, porque
lo está explicando de manera magistral. Ahora, la neurociencia no se estudia simplemente porque yo quiero saber cómo caminan los diferentes neurotransmisores, sino qué producen después del Así organismo, es. cómo responde el organismo. Así es, Entonces, así es. va a responder también emocional o afectivamente de una manera diferente, dependiendo cada una de esas vivencias, esa experiencia, el neurotransmisor que se libere o qué orden le da a otra parte del organismo. Así es. Porque muchos de los software de inteligencia artificial que se están utilizando hoy en medicina tienen que ver con el tema del reconocimiento facial. No identificar ese Sana Roble, ese Michel Jacín Sí. o ese Félix de Sena. No, eso no. Sino decir, la facie de Michel Jacín hoy me dice que él tiene este estado emocional. ¿Sí o no? Así es. Porque ya hay un patrón que lo puedo identificar con esos estudios, pero comprobar con esos estudios, pero también hacerlo. Pero también veo que los niveles de ciertos niveles, por ejemplo, el azúcar, también va a ser un cambio en la fase de la persona. Porque así mismo, O la presión como el arterial. cerebro es capaz de producir O la todo, creatinina. así como el cerebro es capaz de producir todo lo que aprendemos, todo lo que sentimos, el dolor, la pena, las alegrías, todo lo que sabemos es producto de ese órgano maravilloso biológico. De esa misma manera el cerebro nos puede sumergir en grandes enfermedades, grandes patologías como son la depresión, como son los trastornos neuropsiquiátricos, como son los accidentes cerebrovasculares, como es la migraña, que es una gran enfermedad, como es la epilepsia, como la esclerosis múltiple, como todas esas patologías. Así como él es de bueno, así también se puede dañar y se daña tanto estructuralmente como funcionalmente. Pero eso no es consciente. No. Eso está, entonces, ¿eso dónde está? En el disco duro, allá atrás. No, porque hay una interacción. ¿Qué es lo que es memoria consciente y memoria subconsciente? Mira. En la subconsciente no es donde está el almacenamiento de ese disco duro donde están almacenadas esas experiencias, Sí. esas vivencias, todo lo que hemos vivido. Sí. ¿Hay algo que se borre de ahí, del subconsciente? No. Generalmente queda bastante información. Pero ahora los neurocientistas, me voy a incluir, por supuesto. Claro. Los neurocientistas estudiamos lo que se llama, y que no sabíamos, no es que no sabemos, es que no hemos llegado Sí, ahí. eso. ¿Cuál es la función del sueño? Ujú. Entonces, La el sueño, función del sueño. del sueño. Durante el sueño, que no es para nada una función inactiva, O que se me quite el sueño. se realizan una cantidad de funciones y de limpieza de Claro. cosas que el organismo, que el cerebro no necesita. Y la creatividad que Y se la activa. exactamente. ¿Tú sabías, Michelle, que a las 3 de la mañana es donde se activa la creatividad mayor? Mira, y por el sueño, Pero durmiendo. muchas Durmiendo, personas... sí, claro que sí, Y tú mira, durmiendo. y el sueño de muchas personas, de muchas grandes investigaciones, es porque esa persona se despertó ese día, soñó algo y lo creó. Porque a veces cuando nosotros estamos ofuscados y no tenemos la solución a un problema, automáticamente nos volvemos locos. Si logramos dormir y nos relajamos y dormimos, ese cerebro se va, por así decirlo, a colocar, se va a organizar de una manera tal, todos sus neurotransmisores, todas sus funciones, se van a limpiar una serie de cosas que no necesitamos, y esa persona y cualquier persona, cualquier problema que lo vio difícil en la noche o el día anterior, con una gran o una buena noche de sueño, puede poder reparar esas cosas y crear. Porque fíjate una cosa, doctor Willamo, no se puede separar lo que es el cerebro, porque es un órgano tan extraordinario de lo que es la vida y lo que es verdaderamente la parte filosófica de lo que significa vivir, porque somos lo que tenemos dentro de nuestro cerebro. Y si aprendemos cómo funcionamos
cada una de las partes de nuestros cerebros podemos ponerla a beneficio de nosotros mismos en cuanto a nuestro desarrollo, a nuestros resultados y a su vez a beneficio de los demás y de la comunidad. Doctora, si yo llevara esto a otro plano, Dígame. le dijera que usted está mencionando una frase lapidaria que dijo un tipo hace como 2000 y pico de años: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así es, así es, pero a veces la verdad también te puede... ¿Usted cree? A veces. No, doctor. Conocerás la verdad y serás libre. ¿Y qué es la verdad? No entremos ahí. ¿Cuál es tu verdad? Sigamos en neurociencia. Porque, ¿Cuál es la verdad? No, porque esa es la verdad relativa. La que se puede discutir es la verdad relativa. La verdad absoluta no tiene discusión. No existe. Pero No tiene discusión la verdad absoluta. La verdad absoluta es lo que es y no puede cambiar. Claro. Que es Pero un principio. Y aunque No. y los hechos están ahí, pero mira una cosa que el doctor Hasig estaba mencionando ayer y eso. Mira una cosa tan importante. Existe lo que decimos del cambio, que si los políticos supiesen y las, ¿cómo se llama?, publicitarias, utilizar los términos, el cambio. Usted debe cambiar esa frase y no decir el cambio, sino decir el progreso. Porque necesariamente cambio no es sinónimo de progreso. Entonces, el ser humano cambia cada 3 años 1 kilogramo de grasa por 1 kilogramo de músculo. No, doctora, pero espérese, váyase más para atrás. ¿Cada cuántos días se recambian las células hematológicas de la sangre? Bueno, 120 días. 120 días los glóbulos sí. rojos. La plaqueta, menos tiempo. Uno de los que más tarde, el sistema óseo, se reemplaza entero en 1 año. O sea, señores, la gente no, quizá la gente no sabe que vive, pero especialmente, sí. Porque el cambio es parte intrínseca. Así es parte intrínseca de la naturaleza. Y tú quieres estar en el cambio, y el mundo vive en constante cambio, y tú quieres pertenecer al cambio adecuadamente. Lo que ¿Cuál hagamos es la con el diferencia cambio del es lo que cuenta. éxito y el fracaso? El éxito no es lo contrario al fracaso. El fracaso es el detenerse, es el no continuar en el constante. Pero es que esa detención solamente sucede en la mente de una persona, pero no sucede en la realidad. ¿Te parece poco, William? No, lo que pasa es que no hay nada que se detenga. El mundo es un constante movimiento. Sí, pero hay seres humanos que no ¿Qué está sucediendo en cada célula, en cada núcleo de cada célula de su organismo hoy en día? Ahora mismo, en este momento, en los trillones de células que tenemos en el organismo. Ahora mismo, movimiento, con este nivel emocional de esta entrevista, que por primera vez me dejan hablar abiertamente, a pesar de que yo adoro al doctor Hasig. No. Esto, mis neurotransmisores, obviamente, sí. Exactamente, los que tienen que ver con las emociones, sí. Tiene que ver... Usted está buscando que se devuelvan. Sí. Yo creo que lo que yo vi fue una emoción extraña cuando yo le dije a ella la frase lapidaria de que dijo una gente ahí, sí. Que cuando conocerá la verdad y será libre, como que eso fue la que lo sacó un poquito de balance. Sí, porque no siempre que conoces la verdad te haces libre. Pero la absoluta sí. Sí, doctora. Sí, doctora, porque en otro momento, eso es como cuando usted cree que alguien, la muchacha de su casa, la del servicio, la mucama, usted se le perdió algo y usted cree que fue ella, pero usted no tiene la certeza. ¿Sí o no? Pero y la voy a botar y no sé qué diablo. Entonces encuentra lo que usted estaba buscando, lo encuentra que se le cayó por el asiento del carro, por aquí, entre los asientos. Usted sabe ese lugar inalcanzable que existe en los carros. Y lo encontró. Y usted no se siente bien y reconfortada de saber que conoció la verdad y que no fue que la muchacha no fue que le robó eso. Mira, estoy poniendo un ejemplo muy sencillo y muy cotidiano. Sí, entonces, sí, la verdad te hace libre. Exacto. Porque te da tranquilidad. Exactamente. Pero si el carro se te daña, pero cuando tú te enteras, está sonando algo. Pero cuando tú te enteras que tú eres tu padre homosexual, cuando tú te enteras que tú eres tu padre, porque lo he vivido con que tu padre es homosexual, cuando tú te enteras que eres adoptado
que eres adoptado y esperaste 50 O que tú años no eres para hijo saber. de tu padre. No, pero yo, no, espérate, que ahora que la discusión va buena. Ahora es que va entonces, buena. Entonces usted cree que porque él descubrió eso y empezó a tener un trastorno emocional en ese momento, es porque esa era la verdad. No. ¿O es que él no ha descubierto la verdad, que él tiene que aceptar ese ser humano como él quiera ser? No, no he Déjame dicho ver, eso. déjame ver. Vamos a ver. O sea, No. cuando yo lo acepto, cuando no me resisto, ¿qué sucede? Cuando yo no resisto la verdad. No me resisto a lo que es en ese momento. O sea, un trastorno en mi vida personal. ¿Por qué? Oh, pero claro que sí. La no resistencia. Exacto, la no resistencia. Óyeme bien. Diablo, Lo fuñó que yo te Gandhi voy a. aquí. No, no. Arrancamos con Gandhi. Sí. Mira, déjame decirte algo. Ok, cuando tú no aceptas una realidad, eso es un trastorno. Sí, pero ¿cuál Pero, es la ¿qué realidad que pa- no está aceptando? La de que su padre es homosexual. Exactamente. Pero entonces no es un problema del papá que Pero es eso lo homosexual. hizo libre. No, espérate, cuando lo acepta se hace libre. Ah, Eso cuando lo hace, pero claro, espérate, claro, cuando lo acepta. usted ve que la cuando verdad lo son, aceptas, esas se llaman verdades relativas. Cuando lo cuando aceptas, lo no cuando lo aceptas, conoces. No, exacto, no cuando lo conoce. no cuando No. lo acepta, eso es lo que yo quiero decir, cuando lo acepta. Ahora, Y doctor todo William, eso que ¿usted estamos cree que las hablando emociones... nosotros es el cerebro. Todo Claro, es el todo cerebro. es el Pero deja cerebro. decirte una cosa, Michelle. Hasta la ira, el asco, es necesario para el desarrollo del cerebro. Porque, por ejemplo, el miedo, que El nosotros... Mecanismo de protección. Sí, son claro. mecanismos de protección. Por ejemplo, la gente dice emociones positivas y emociones negativas. Óyeme bien, cuando tú ves el miedo, cuando tú una serpiente que va por encima de ti o una fiera o lo que sea, tu cerebro reacciona frente a eso. Cuando tú estás cerca de algo maloliento, las heces, y tu cerebro reacciona frente a eso. Y si no reacciona, es un cerebro dañado. Y uno de los signos importantes para saber si una persona tiene el lóbulo frontal, donde se genera todas las tomas de decisiones, es que tú estés al lado de heces y de una plasta y te sea indiferente. Porque el ser humano reacciona frente a esas cosas. Sin darse Una cuenta vez que yo puede vi un contagiar, paciente en se el puede hospital contaminar. Gautier, un paciente en el hospital Gautier, en una cama, 1H1, con un pedazo de heces, para decirte vulgar, con un mojón en la mano. Sí. Y cuando viene Mario Tolentino, y yo veo eso, y dice él, está frontalizado. Está frontalizado. O sea que por eso había que buscar que la lesión estaba en el lóbulo frontal. Había que Así reírse. es. Doctor Michelle, ahorita me Pero es botan. así, es así. Exactamente. Doctora, Si tú no Doctora. tuvieras miedo a que una guagua de la onza te llevara, tú cruzara la calle, Exacta, es importante que ahí Doctora. viene. Y el cerebro no aprende si no se equivoca. No aprende si no se equivoca. O sea, el fallo, lo que nosotros llamamos equivocarnos, eso estimula y hace que el cerebro utilice una cantidad de circuitos para poder funcionar. Doctora, ¿quién determina lo correcto, lo incorrecto, lo normal, lo anormal? Yo recuerdo un Ay, mi madre. un joven que le preguntó a su padre y le dice, ¿qué es algo anormal? Y ese padre le contestó, todo lo que no es normal. Esa es una respuesta muy ¿Quién fácil. determina, bueno, pero, ¿verdad? ¿Quién determina lo que es en el tema del cerebro, lo que es una condición normal o cuando hay trastornos y esas cosas? Usted dice, fíjate, cuando fulano está tomando una actitud así, así, hay un librito de lo correcto, de lo normal. Eso tiene que, sí, porque eso tiene que ver con la moda, con la media, con la mayoría, y eso tiene que ver con los aspectos culturales también, porque hay asuntos que son definitivamente normales en determinadas culturas que en nosotras, en esta cultura occidental, es diferente a muchas cosas de la cultura. ¿Normal o aceptado, doctora? No, normal. Normal, Yo diría que recuerdo ese normal. caso que aquí lo hemos dicho, de una reunión de las Naciones Unidas, que una mujer feminista fue a defender a las mujeres musulmanas y decir que estaban oprimidas porque los maridos tenían muchas Sí, porque tenían esposas que y tenían usarla.
cosa y se paró una mujer musulmana y dijo, ¿y quién le está preguntando a usted? Nosotros somos normal, quienes son raros son ustedes. Así mismo, para porque nosotros- depende de la cultura. Y mira, y el cerebro y los cambios genéticos, porque era lo que te iba a contestar. O sea, tú tienes el cambio de los genes. El cambio de los genes por la epigenética y por el ambiente. Porque se van dando como un mecanismo de adaptación. De adaptación, Claro. porque esa es la Ajá. función más importante del cerebro, Sí. la adaptación al medio y a todo lo que los conocimientos Eso es el que cambio, nosotros Michelle, eso es obtenemos el cambio. en la cultura. Ese no es Entonces, progreso, ese es el el cambio. cambio no es igual que progreso. Entonces, la próxima vez nosotros No, tenemos no. que hablar de progreso. Se ha comprobado en República Dominicana que el cambio no es igual que el progreso. Así mismo es. Doctora, no, porque lo que ¿Ustedes decía- están hablando del cerebro o de política? No, estamos No, hablando- yo no. Estamos hablando del cerebro, pero estos mensajes subliminares hay que decodificarlos. No yo para creo- enseñar a la Usted lo que está publicitaria. haciendo, usted lo que está haciendo es un cortocircuito, yo No, creo. no, pero mira, Michelle, lo que pasa es que hay que enseñarle a las publicitarias. Pero las Hay que publicitarias ser- aprenden, tienen neurocientistas ahí adentro. Sí. Claro que sí, porque tienen que estudiar el comportamiento humano, cómo reaccionan de acuerdo a cómo yo le transmito la información, el comercial. Que haya muchas malas, eso es otra cosa. Así mismo es. ¿Entiendes? así Eso es diferente. Así Pero es. eso es lo que Doctora, estudian. Doctora, yo quiero, porque vamos a tener que seguir con este tema y tenemos que hablar de Yo la tengo que memoria. venir a hablar de la memoria, Bien, pero tenemos que que- me dejen hablar. Hablar de la memoria y hablar. No, pero le buscamos otra gira al doctor. Mire, doctora, porque este programa lo vamos a grabar. Yo quiero que usted finalice su participación con nosotros hoy, como mismo usted inició. Yo creo que ese mensaje debe de quedar claro en este momento a toda la sociedad y sobre todo a la sociedad médica que usted Y representa. yo te voy a hacer un ejemplo con eso. Cuando mi hijo era un niño de 7 años, en esa época yo trabajaba mucho. Y entonces él veía que yo, por cualquier cosa, lo dejaba. Y nosotros comíamos los domingos siempre en un restaurante porque yo no escojo estar en un fogón, ni nada de esa cosa, ni estufa. Bueno, ¿qué pasa? Que mi hijo estaba feliz y estábamos en Sheresade y estábamos comiendo. Y en 2 ocasiones nosotros estuvimos comiendo y me llamaron de la UCE para ver una hemorragia cerebral. Y yo dejaba todo porque una hemorragia cerebral es una emergencia. Ese día me dice mi hijo, mami, si te llaman de la UCE para ver una emergencia, ¿tú te vas? Yo le dije, sí. Pero volveré a estar contigo y te volveré a traer de nuevo al restaurante porque esa persona me necesita. Usted tiene que, cuando un médico dice, tú sabes lo que es que los pacientes me llaman y yo estoy con mi familia comiendo, y yo tengo mi privacidad, yo tengo mi tiempo. Yo no he visto una cosa más fea y más desagradable. Es mi espacio, es mi tiempo. Es un programa nada más, ¿viste? es Entonces, terrible. doctora, Eso es la autogestión Ahora, del eso no médico. quiere decir el que usted doctor- sea pendejo y que trabaje gratis Claro, tampoco, claro. porque eso No, es así. claro. Ahora, doctora, el médico que no está dispuesto a... El médico que no esté dispuesto a servirle a cualquier hora a los demás, que deje esta vaina. Ni dermatólogo, el dermatólogo tiene emergencias, por ejemplo, una psoriasis aguda, una reacción alérgica, una reacción se la deja anafiláctica. la El internista. dermatólogo, no, porque hay dermatólogos también que son dedicados no a la estética, sino a la medicina interna. Viene programa sobre los médicos. Yo creo que hay que... Y le vamos a dar... la autogestión, Lo va- la autogestión del Claro, médico. claro que sí. Ese va a ser un Exactamente. programa. Yo quiero hablar de la memoria, entonces, Sí. Llévatelo. para perfecto. que hablemos del Funes, de la obra de Borges. Ah, bien.